Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexander Juan Castillo, junto con mi compañera Judy Joana Goyeneche. Vamos a hablarles sobre la etiología del autismo desde las diferentes teorías. Este trabajo va presentado a nuestra tutora Claudia Riveros. Ok, bueno, entonces el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que afecta a todas las esferas de funcionamiento del sujeto, especialmente el área social y comunicativa, aunque a lo largo de los años se han propuesto teorías explicativas de esta patología, no se ha encontrado una causa que responda adecuadamente a todos los interrogantes de este síndrome, ¿no? Por esta razón es el presente escrito, bueno, la presente presentación que les voy a hacer a continuación. En una revisión teórica que permita entender el enfoque actual desde el cual se trabaja esta patología, un paradigma que intenta integrar explicaciones psicológicas, biológicas y genéticas, a saber las teorías basadas en el enfoque cognitivo. Para lograr, este objetivo, será un breve recuento histórico tomando como punto de partida las investigaciones de Leo Kanner, Hans Asperger y Eugen Bleuer. Asimismo, se retomarán las primeras investigaciones realizadas en este campo enmarcadas bajo una perspectiva psicodinámica. Seguido esto, se realizará una explicación basada en la teoría conductual y por último se expondrá las teorías cognitivas de autores como Alan Leslie, Uthai Fritz, Baron Cohen y Ángel Rivieri. Ok, entonces, los conceptos teóricos básicos del autismo, pues, nos dan posibles etiologías y explicaciones de síntomas específicos, lo cual posibilita la realización de investigaciones cuantitativas que comprueben o rechacen dichas teorías y a la formulación de tratamientos efectivos que abarquen la totalidad de las áreas afectadas en esta patología. Es necesario tener en cuenta que los síntomas presentados por las personas autistas no solo afectan al individuo, sino al entorno familiar y social, ya que la convivencia en sociedad exige una interacción entre los sujetos en donde la comunicación verbal y no verbal juega un papel fundamental. Cuando se presentan desórdenes en el desarrollo de las funciones cerebrales en algunos individuos, estos empiezan a sufrir complicaciones sociales debido a la imposibilidad de relacionarse en forma adecuada con sus iguales, la cual puede conllevar a un rechazo que incrementa por el desconocimiento de la patología y genera dificultades para la inclusión de personas con este trastorno. Por esta razón, el conocimiento de los síntomas y explicaciones del autismo son relevantes para la sociedad, ya que permiten entender el porqué del comportamiento autista. Ok, entonces el término autista se deriva de la palabra griega autos, que significa sí mismo o en sí mismo, aunque en muchas ocasiones se ha atribuido el primer uso de esta palabra al médico austriaco Leo Kanner.
fue el psiquiatra Eugene Bleuler, quien en 1911 acuñó este término para referirse a pacientes psiquiátricos quienes manifestaban síntomas psicóticos. En un tomo del American Journal of Insanity en Harvard 1998. En casos históricos del autismo, como patología fue descrito por primera vez por Leo Kanner, se han encontrado reportes de casos previos a su investigación que sugiere la presencia de este trastorno del desarrollo mucho tiempo atrás de su descripción preliminar. El primer caso documentado que se tiene acerca del autismo es el de Víctor, un niño que apareció a las afueras de Saint-Serin en la provincia de Aveyron, localizado a las afueras del sur de Francia, el 18 de enero de 1800. Víctor había sido visto por los habitantes de la población. Durante 2 años siempre se le veía desnudo, con las manos cortadas y trepando árboles para conseguir alimentos. Había tratado de ser capturado durante 2 ocasiones, pero siempre lograba escapar. Sin embargo, durante el fuerte invierno de 1799 a 1800, apareció varias veces por las granjas en busca de comida. Parecía insensible al frío, al entorno y a la gente. Comportamientos tales como rasgar su ropa, preferir los alimentos crudos, posición cuadrúpeda y ausencia de lenguaje sugieren que Víctor había perdido a sus padres desde muy pequeño y había vivido la mayor parte de su infancia apartado de la sociedad. Es importante destacar que Víctor no es el único caso encontrado de niños salvajes con trastornos profundos del lenguaje, en el lenguaje y en las relaciones interpersonales, pero sí el único al cual se le ha diagnosticado autismo. Bueno, es un caso de Víctor. Vamos a pasar a explicarles un poquito sobre la investigación que hizo Leo Kanner. Pues gracias a su estudio del comportamiento de 11 niños quienes presentaban importantes similitudes en los síntomas dentro de las características referidas por Kanner, se encontraba un déficit en las relaciones interpersonales que se hacía evidente mediante una ausencia de responsabilidad social manifestada desde muy temprana edad. La mayoría de los niños tendría una extrema soledad y se veía más tranquilo cuando estaban solos. Se molestaban por el cambio en la localización de los objetos o en las rutinas. Es importante destacar que los comportamientos que eran observados en estos niños se presentaban desde la primera infancia. En cuanto a la sintomatología lingüística, Kanner encontró que los niños tendían a repetir los mensajes que oían y usaban el lenguaje únicamente para dar a conocer sus necesidades. De la misma manera, presentaban inversiones pronominal, decir tú cuando se referían
refieren a sí mismo y yo cuando se refieren a los demás. Se valían de preguntas para demandar sus necesidades, por tanto era frecuente que los niños preguntaran, ¿quieres este objeto? Cuando en realidad lo que querían decir era quiero ese objeto. Ok, esas algunas de las características. Vamos a leer un poquito más sobre las investigaciones que hizo Hans Asperger. En un año después de que Kenner publicara su investigación del autismo, el médico pediatra y psiquiatra vienes Hans Asperger publica una conferencia que tenía como tema central estudios de casos y observaciones que habían realizado con una población de niños que, aunque compartían algunas características con el autismo, se diferenciaban en una gran variedad de aspectos. Años después de esta famosa conferencia, la doctora del Reino Unido, Lorna Wynne, 1982, acuña el término psicopatía en 1982. Esta autora tenía una gran interés por clasificar a las personas que habían sido descritas anteriormente por Asperger, quienes no cumplían todos los criterios propuestos por Kenner, producto de su interés. Wynne realiza una lista de 6 características generales basadas en los estudios de Asperger. Las características son las siguientes: poca expresión facial, comunicación no verbal, gestos extraños y voz monótona. Monótona pues se refiere a que el sujeto repetía las palabras. Postura extraña y movilidad torpe, habilidades en la memoria de repetición e intereses limitados, habla sin retraso pero con un contenido extraño, pedante y estereotipado. Esta autora confirma lo propuesto por Asperger acerca de la incidencia de trastorno más frecuente en hombres que en mujeres. Ok. Según Ruther, el autismo es un síndrome de conductas que aparece antes de los 30 meses y destaca 3 grandes grupos de síntomas que se observan en los niños con este trastorno. El primero de estos es la incapacidad para establecer relaciones sociales, el segundo es la alteración del lenguaje y el último son los fenómenos rituales o compulsivos. Por otra parte, Hobson propone una definición contraria a la de Kenner, ya que afirma que los niños autistas tienen una incapacidad innata para responder al medio que los rodea. Esta concepción generó controversia, pues Volkmar manifestó que las teorías afectivas por sí solas son insuficientes para explicar el autismo, y lo cual dejaría de un lado la explicación intelectual. Este autor argumenta esta teoría por dos razones fundamentales. La primera de estas trata de la cantidad de pacientes que se encuentran en la clínica con una incapacidad para el reconocimiento de las emociones, lo que indica que este déficit no es único del autismo. La segunda razón se la relaciona con la presencia del comportamiento interpersonal,
de los autistas, lo cual en algunos casos tiene un alto contenido emocional. Ok, el autismo pues lo podríamos definir como un trastorno profundo del desarrollo en el cual los síntomas se caracterizan por el deterioro de la comunicación, socialización, imaginación, y los cuales van acompañados de la ansiedad social y el aprendizaje del lenguaje y la percepción. Ok. Autores como Osonoff y Roger proponen que el autismo se deriva de un trastorno neuropsicológico de la función ejecutiva dependiendo de la actividad frontal de la corteza cerebral, lo que hace que los niños autistas no puedan desarrollar las capacidades intersubjetivas secundarias, implicación de otros como sujetos. Para la National Society for Autistic Children, el autismo es un síndrome que se define conductamente mediante determinados rasgos esenciales, a saber, alteraciones en el desarrollo, secuencia y ritmo, perturbación en las respuestas hacia estímulos sensoriales, déficit en el habla, lenguaje, cognición y comunicación no verbal y por último, alteraciones en las relaciones con objetos. Situaciones y personas. Por otro lado, Baron Cohen plantea que el trastorno del espectro autista puede ser el resultado del emparejamiento selectivo entre algunos hombres y mujeres que poseen cerebros extremadamente masculinos, que son buenos para la sistematización, pero carentes de empatía. Su teoría de explicación tanto de muchos de las manifestaciones clínicas de autismo como de los severos déficits en las relaciones interpersonales mientras se mantienen habilidades normales e incluso excepcionales en otros ámbitos. De la misma forma se explica el por qué la mayoría de afectados por esta patología son hombres. Ok, el trastorno autista existen diferentes alteraciones que determinan el comportamiento del individuo. La primera alteración es cualitativa, en la cual la interacción social se ve afectada. Para que determine esta alteración es necesario tener por lo menos dos de las siguientes características. Primero, importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como en el contacto ocular, la expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social. Por segundo, incapacidad para desarrollar relaciones adecuadas con compañeros que se encuentran en un mismo nivel del desarrollo. Tercero, ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, interés y objetivos. Cuarto, falta de reciprocidad social o emocional. La comunicación se encuentra altamente perturbada. Para que esta alteración pueda ser diagnosticada es preciso observar por lo menos dos de las siguientes características. Retraso, ausencia total del desarrollo del lenguaje oral, no acompañado de intentos para compensar esta debilidad mediante otros modos alternativos de comunicación, como son los gestos o mímica. Segundo, los sujetos tienen un habla adecuada. Existe una alteración importante para iniciar a mantener una conversación con otros. Tercero, utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o un lenguaje
idiosincrásico. Cuarto, ausencia del juego realista espontáneo variado del juego imitativo social propio del nivel del desarrollo. En la tercera alteración cualitativa, los patrones del comportamiento, interés y actividades son restringidos, repetitivos y estereotipados. Estos son manifestados mediante las siguientes características. Primero, preocupación dominante por uno o más patrones estereotipados o restrictivos del interés que resulta anormal, ya sea en su interés o su objeto. Segundo, adhesión aparentemente inflexible o rutinas o rituales específicos no funcionales. Tercero, manierismos, motores estereotipados y repetitivos. Cuarto, preocupación persistente por parte de los objetos. Es innecesario que se cumplan 6 o más de las características anteriores descritas. Alteraciones de interacción social, comunicación, patrones de comportamiento, intereses y actividades para diagnosticar un trastorno de autismo. Ok, pues eso sería algo que ven a hablarles sobre el autismo. El autismo en la niñez se define por la presencia de un desarrollo anormal o deteriorado que se manifiesta antes de los 3 años de edad. Segundo está el tipo de característico de funcionamiento anormal en las 3 áreas de la psicopatología, las cuales son interacciones social, recíproca, comunicación y comportamiento restringido, estereotipado y repetitivo, como ya les había venido comentando. El diagnóstico diferencial, el objetivo de clarificar las diferentes entre el síndrome de Asperger y el trastorno autista, es necesario realizar un diagnóstico diferencial que permita esclarecer los síntomas y manifestaciones conductuales de cada trastorno. Dadas las similitudes que existen en muchas ocasiones, se hace difícil para el clínico establecer un punto de corte entre el autismo y los trastornos que comparten algunos síntomas característicos. Es por esto que en algunos casos este trastorno aparece acompañado de otras patologías infantiles. Sin embargo, el espectro autista cuenta con características esenciales, síntomas primarios, los cuales facilitan la diferenciación de otros criterios. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la disfasia evolutiva. Este trastorno se caracteriza por un retraso en la adquisición del lenguaje y por la existencia de déficit en la articulación. Es por esto que los niños disfásicos comparten sintomatologías con el autismo, relacionadas principalmente con la adquisición del lenguaje. Estos síntomas son la ecolalia, la inversión pronominal, el déficit de secuenciación y la comprensión de significados de palabras. Se puede evidenciar un problema en las relaciones sociales de estos niños, causado principalmente por el problema del lenguaje. Bueno, sin embargo, es necesario aclarar que los problemas de lenguaje que presentan los autistas son más graves y los complejos, pues los niños disfásicos conservan la capacidad comunicativa por medio del lenguaje no verbal. Por esta razón tienen la capacidad de manifestar sus emociones y pueden realizar juegos simbólicos, mientras que los niños autistas no tienen esas capacidades. En el retraso mental se pueden encontrar ciertas similitudes en el autismo, y los niños con retraso mental principalmente son
en los menores autistas que tienen una baja capacidad intelectual. Ok, pues esto es algo que les comparto sobre el autismo. Y pues eso sería todo en cuanto al tema, y les agradezco pues su atención prestada y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.